doctor Ana, les da la más cordial bienvenida a la cuarta y última sesión de nuestro workshop Autorización y elegibilidad de métodos anticonceptivos. Dicho evento tiene auspicio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy tendremos la ponencia acetato de clormadinona y por qué usarlo. Estará a cargo del doctor José Tirán Saucedo, director del Instituto Mexicano de pósters, artículos y capítulos en textos indexados en la especialidad de Estados Unidos y Europa. En una vasta experiencia, le damos la más cordial bienvenida, doctor Tirán, a nuestro evento. Muchas gracias, gracias por la invitación y nuevamente la oportunidad de poder estar con todos ustedes, aunque sea ahora únicamente en pantallas, pero pronto nos podamos ver en persona. Y agradezco a Grunenthal la oportunidad de poder estar en esta plataforma. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de cuándo usar acetato de clormadinona y por qué es importante. Antes de empezar, les hago la declaración de conflictos de interés. Realmente para esta presentación no hay un conflicto de interés, vamos a hablar de un tema central, pero les pongo como quiera lo que hago de investigación, asesorías y speaker con los diferentes miembros de la industria farmacéutica. Y vamos a empezar. Ustedes me conocen posiblemente y saben que me gusta mucho hablar de la filosofía del Dr. House, y siempre tiene más de 270 quotes o frases célebres. Y una de ellas dice que como el filósofo Jagger, o sea, habla de Mick Jagger, alguna vez dijo, no siempre puedes tener lo que quieres. Y esto aplica particularmente a los anticonceptivos, ya que no hay anticonceptivos que sean perfectos, sin embargo tenemos cosas que son casi o se acercan demasiado a la perfección, y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy con clormadinona y su combinación. Siempre antes de empezar me gusta poner esta diapositiva, ya que hablar de anticoncepción y sobre todo en los jóvenes o en general con las parejas que están buscando planear, el problema no es que haya o no haya educación, el problema es que la hayan recibido a tiempo, porque al igual que con las drogas o con las infecciones de transmisión sexual, el tema realmente es cuándo puede presentarse, ¿sí? Y si estaban preparados antes de ese riesgo, de ese evento que podía darse en ese momento. Hay múltiples opciones que ustedes conocen, y la efectividad de varias de ellas vamos a ver aquí, pero tenemos en la parte más baja las opciones que pues menos funcionan, pero es donde está el coito interrumpido, o por ejemplo espermicidas. En segundo lugar vienen métodos de barrera, donde están los condones masculinos, el diafragma, el condón femenino, los métodos basados en la determinación de la fertilidad, con mayor eficacia. Después en el siguiente renglón vienen lo que son las inyecciones, la menorrea, las píldoras, el parche y el anillo vaginal, con sus indicadores de Pearl cada uno. Y en la parte superior vienen los métodos que ya son más definitivos, o aquellos que son de larga duración marcada, como el dispositivo intrauterino, los implantes. Y en esta display que les puse aquí, vienen de la parte más abajo, de los menos efectivos, hacia los más efectivos en la parte superior. Y siempre comienzo también, mencionas este artículo. Esta fue la revisión que hicimos de 10 años del uso de clormadinona en América Latina, donde me tocó el privilegio de colaborar con los demás precisamente en enero de 2016, donde características y esta experiencia en el uso tan común y el perfil de seguridad precisamente del acetato de clormadinona. La clormadinona, como pueden ver en este display molecular, al centro tenemos la progesterona, y pueden ver las diferentes progestinas que se utilizan en diferentes combinaciones precisamente en el mercado de anticoncepción, y pueden ver las variantes que tiene cada una de ellas. Y evidentemente esto es algo que hace que una variante química, que es lo que permite que se puedan patentar o darle las características diferentes que pueden tener cada uno de ellos. Y recordemos que no todas las progestinas son iguales y cada una de ellas tiene sus propias características. En esta revisión vimos que se presentaba una reducción de hasta el 95% en el número de episodios de dismenorrea después de 4 ciclos de anticoncepción oral utilizando acetato de clormadinona como la progestina base en 1939 mujeres. Y realmente la reducción, si la ven, es formidable. O sea, llegamos nomás que da un 5.4, y esto es en los primeros 4 ciclos.
continuando con esto todavía se prolonga esa protección. El efecto antiandrogénico, además, por las características propias que tiene el acetato de clormadinona, tiene que ver con el bloqueo de los receptores androgénicos, así como la reducción del número de receptores. Por eso es que es una acción doble. Así como, junto con el etinilestradiol, hace que haya una acción del acetato de clormadinona sin bloqueo, así como un aumento de los niveles plasmáticos de las hormonas transportadoras de las hormonas sexuales, o la globulina transportadora de las hormonas sexuales, y reducción precisamente de la testosterona libre que está disponible. Y esto genera que tenga una acción antigonadotrópica que reduce la secreción suprarrenal y ovárica de andrógenos, y de aquí es de donde viene precisamente este efecto tan importante. Hay diferentes combinaciones de etinilestradiol y progestágenos con potencial antiandrogénico que es variado y con efectos clínicos diferentes. Va a dar también diferencias en los efectos. Hay medicamentos que son un poco más rudos y otros que tienen más beneficios, y en esta ocasión por eso es que vamos a hablar de clormadinona. Aquí les puse los diferentes parámetros precisamente hablando de estas modificaciones, y pueden ver aquí los diferentes receptores. Les puse en un círculo rojo, bueno, esta figura roja, perdón, no es un círculo, pero esa figura hablando de la clormadinona, y pueden ver cómo tiene actividad mediada por receptores progestogénicos, también tiene una actividad antigonadotrópica, no tiene actividad androgénica, tiene actividad antiandrogénica, tiene actividad estrogénica negativa, antiestrogénica positiva, antimineralocorticoide no tiene ningún efecto, y glucocorticoide también, que este efecto también está asociado de alguna manera con algunos de los beneficios en la parte de la dismenorrea. Este es un estudio y vamos a hablar de los beneficios en general y del por qué precisamente es recomendado utilizar este tipo de progestina. Es el estudio de Huber, publicado en 2008, donde precisamente hablaron de los efectos neuroendocrinos, que es el estudio famoso COS, o el Contraceptive Switching Study, donde lo que se hizo fue ver, y pueden ver en la gráfica precisamente en la línea de base, vienen las que iniciaron con anticonceptivo oral, y después de 4 ciclos, cómo se dio precisamente esta mejoría importantísima, donde desaparecieron los síntomas de depresión en más del 60% de las mujeres estudiadas, pero más de 4.352. Y también con las mujeres con antecedentes previos de depresión, que este es un segundo indicador muy particular. Los síntomas desaparecieron en el 87% de las mujeres, especialmente en aquellas con depresión moderada o severa. Y esto es formidable. Y vean también cómo en la segunda columna, primero estaban los starters, y en la segunda están los switchers, es decir, las que cambiaron de otro método y cambiaron a precisamente el acetato de clormadinona, y pueden darse cuenta que también el beneficio se dio. Es decir, con este estudio cruzado se descarta la posibilidad de que esto fuera relacionado también con alguna otra combinación de donde fueron traídas a este estudio. Y cuando continuamos viendo la prolongación de esto ya por más tiempo, y vemos los beneficios para más de 6 a 12 meses, el cuadro izquierdo pueden ver estos beneficios de los 6 meses, y estos beneficios están relacionados por la similitud del metabolito MB que tiene la clormadinona con la epipregnenolona, y esto genera o actúa directamente en el receptor GABA, que es un sistema muy particular. Y vean, por ejemplo, cómo el 88.9 de los 6 meses ya no estaba presente, una reducción en el 4.7, no hubo cambio en el 5.2, y solo en 1.1 dijo que estaba peor. A los 12 meses vean cómo realmente hay un incremento mínimo, por sigue habiendo un incremento 89.3%, pero vean cómo la reducción baja un 2.9, el sin cambio se queda en 5.8, y las que dicen sentirse peor sube levemente 1.9. O sea, hay una redistribución precisamente, pero el efecto primordial persiste, que es la parte más importante de este estudio. Y aquí, bueno, tanto la progesterona como los metabolitos 3-alfa, que es la allopregnenolona y la epipregnenolona, influyen en el estado de ánimo, eso ya está demostrado, y además tienen efectos ansiolíticos vía el receptor del alfa ácido gamma aminobutírico, el cual es uno de los inhibidores más importantes del sistema nervioso central. También la activación del receptor GABA-A da una mayor estabilidad emocional, efectos ansiolíticos, antiepilépticos y algunas acciones sedativas, y se ha observado una mayor relación con estados depresivos en pacientes que consumen, por ejemplo, combinaciones con progestinas derivadas de las 19-nor, como el levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, norgestimato y dienogest. Si recuerdan, dienogest está en el tercer lugar de la disminución precisamente del efecto antiandrogénico. Y cuando hablamos precisamente de estas características, a veces es muy difícil y nos podemos poner a hablar de bioquímica de una manera muy importante, pero preferí hacerles esta gráfica que lo explica más fácil. Aquí están viendo un avión y una bicicleta.
¿Y qué es lo que realmente tienen en común estos dos? El equilibrio. El avión no puede ir muy despacio porque se cae, ni puede ir muy rápido porque también se desbarata. Tiene que ir un rango de velocidad promedio que le permite mantenerse el vuelo y estar estable. Y lo mismo pasa con la bicicleta, a menos de que sean malabaristas, tienen que estar circulando y obviamente para no caerse, y obviamente si circulan muy rápido, pues estoy seguro que han visto en 1000 videos también en las redes donde ven que la bicicleta se rompe cuando es una velocidad desmedida. Entonces, es mantener equilibrio. Mucha gente piensa que este equilibrio de la depresión y el balance con el sistema GABA o los metabolitos MAB similares o la epipregnanolona se vería como un balance de este tipo. La realidad es que esto es muy simplista. Realmente esta relación tiene más que ver con una figura de este tipo, donde son múltiples elementos que colaboran de una manera armoniosa para mantener precisamente esa estabilidad del sistema neuroendocrino. También vamos a hablar de otro aspecto, que este es el estudio de Schramm, y obviamente tiene, se evaluó a 12 meses un anticonceptivo conteniendo clormadinona, y para ver los efectos de antiandrogénicos, su eficacia y su tolerabilidad. Y obviamente que esta es la combinación de 2 miligramos de acetato de clormadinona y etinilestradiol de 0.03. Este fue un estudio postmercadeo en más de 2.620 mujeres y se hizo una evaluación clínica en 12 ciclos y se vio en conclusión de este estudio que en general el medicamento es bien tolerado y proporciona una alta eficacia anticonceptiva con una estabilidad de ciclo fiable y sobre todo efectos benéficos sobre la piel y el pelo. Este otro estudio, que es lo que llamamos un head-to-head o es cabeza contra cabeza, es decir, en competencia directa entre el acetato de clormadinona y también un componente que tiene Drospi. Y lo que se vio es que, se evaluaron los beneficios los no anticonceptivos de los dos anticonceptivos. Se vio, esto es un estudio prospectivo, observacional, comparativo, de 30 microgramos, y se vio que ambos son eficaces y con efectos beneficiosos sobre cabello y piel, sin efectos sobre el peso corporal, que es muy importante. Recuerden que eso es lo que siempre nos preguntan, si van a engordar o no van a engordar con las pastillas, y se vieron algunos resultados mejores con el acetato de clormadinona con una diferencia estadísticamente significativa. Y aquí pueden ver esta comparación, donde pueden ver en azul está Drospi y en azul rodeo de rojo tiene clormadinona. Y vean cómo hubo esta disminución más profunda en las mujeres con dismenorrea al ciclo 6, precisamente con el acetato de clormadinona, con una diferencia estadística importante, y es parte de lo que se mencionaba al principio. Luego viene precisamente este estudio multinacional que se hizo en España, Francia e Italia, que fue publicado precisamente por este grupo de especialistas, y se vieron los datos de seguridad y efectos benéficos de la combinación de etinilestradiol en 0.03 miligramos y clormadinona en 2 miligramos, como ya habíamos platicado. Y en este el objetivo era corroborar la seguridad, pero en este a largo plazo se evaluó la incidencia y gravedad de reacciones adversas a medicamentos, así como el control de ciclo durante 13 ciclos de tratamiento, además de la influencia en la desmenorrea, acné y bienestar. Fue un estudio observacional, como comentamos, España, Francia e Italia, con más de 3.700 pacientes, y en este estudio la conclusión fue que se reafirmó el perfil favorable de etinilestradiol de 0.03 miligramos y 2 miligramos de acetato de clormadinona, así como el buen control de ciclo, que ya hemos comentado también en los otros estudios, y los efectos benéficos sobre dismenorrea, el ciclo, el acné y el bienestar en general por la neuroregulación que ya les había comentado en el estudio de COS también. Este otro estudio, que es el famoso estudio BEDI, donde es el de Schramm, pero este fue publicado precisamente diferente al anterior que les comenté, que fue un estudio en 4.842 mujeres, y este estudio, la idea era precisamente, fue publicado en 2010, era evaluar los efectos precisamente sobre la dismenorrea particularmente y algunos problemas relacionados. Se dio en 6 ciclos y fue en 608 centros ginecológicos en consultorios de toda Alemania. Y aquí se vio que este estudio demostró que los hallazgos previos que se habían demostrado, como ya les comenté en los estudios previos, de la combinación de acetato de clormadinona y etinilestradiol, se vio que es primero un método anticonceptivo eficaz, bien tolerado, que reduce la dismenorrea significativamente y ofrece más beneficios no anticonceptivos sustanciales, lo cual lo posiciona como una opción adecuada. Y derivado precisamente de estos estudios, pueden ver aquí la comparación, donde viene en gris claro en la gráfica central y la visita final, donde habla de lo que es el acné o la piel que tiene tendencia a producir acné, y vean cómo al principio estaba en un 53.4 y baja un 24.1. Y también, y esto es a los 6 meses,
de la seborrea, vean cómo cae de un 39, podemos decir un 40% a un 17%. O sea, los efectos benéficos en este sentido son muy importantes. Y la reducción en la necesidad de tratamientos dermatológicos se ve en la gráfica de abajo, donde vean cómo al inicio es gris claro, y vean cómo cayó un 67% la necesidad de tratamientos dermatológicos en general, cayó un 75% la necesidad de tratamientos sistémicos, y cayó en un 66% la necesidad de utilizar preparaciones tópicas para el manejo de síntomas dermatológicos. Otro aspecto fenomenal de esta progestina es el efecto particular que tiene sobre la libido. Estoy seguro que les toca, igual que a mí, ver pacientes que llegan y les damos el anticonceptivo con otras combinaciones y llegan y se quejan posiblemente a los 3-4 meses de que, oigan, pues sí jala el método, pero pues ya no tengo ganas, o sea, nos ha impactado en nuestra vida sexual. Y esto está descrito en varios estudios, a pesar de que sigue siendo controversial, hay muchos estudios que han hablado al respecto. Sanders y colaboradores encontraron que había una disminución significativa en el deseo sexual, pensamientos sexuales y disminución de la actividad sexual con una P de menos de 0.05, ocasionando dejar el método al cabo de 3 meses y buscar cambiar por otra formulación distinta, más o menos de lo que estamos platicando ahorita. Sin embargo, Brooker y colaboradores reportaron que con el uso del acetato de clormadinona, en la combinación 2 miligramos y 30 microgramos de estradiol, no se modificó ni el deseo ni la frecuencia sexual entre el 85.5 al 98.4 de las pacientes estudiadas. Y esto marca precisamente una gran diferencia en los medicamentos que se utilizan precisamente para los tratamientos antiandrogénicos, precisamente que les comenté en la gráfica de las diapositivas del primero principio. Y lo vean, por ejemplo, aquí, vean cómo cae lo que es la autoestimulación o la masturbación e incrementa lo que es el contacto sexual de una manera muy importante. Y esto habla precisamente de esta mejora o relación favorable hacia la libido. Este es el estudio de Caruso que fue publicado en 2009. Y también cuando hacemos la evaluación en el SF36, que es el sistema para medir la calidad de vida sexual en mujeres hiperandrogénicas que han sido tratadas con anticonceptivos, en este caso con el acetato de clormadinona, vean cómo al cabo de los 9 ciclos se vio, por ejemplo, en este segmento de 18 a 32 años, mujeres que tienen hirsutismo y acné moderado severo, y se hizo la evaluación. Y vean abajo, por favor. En blanco está cuando iniciaron, gris claro es el tercer ciclo, negro es el sexto ciclo, y gris oscuro es el 9º ciclo. Y vean cómo se maneja la función física, en este caso, cómo mejoró gradualmente a lo largo de todos los trimestres de ciclos. El rol físico mejoró también, el dolor en el cuerpo también se mejoró, la salud en general mejoró, la vitalidad mejoró, la salud mental mejoró, la función social mejora dramáticamente y también el rol emocional funciona. Esto también fue publicado y es parte del estudio de Caruso, es parte de los datos más específicos del acetato de clormadinona que nos hacen pensar en el beneficio extra que le podemos dar a nuestras pacientes en mejorar la calidad de vida más allá de evitarles un embarazo no planeado. También la parte de control de ciclo, este es un estudio que fue publicado precisamente también en 2010, que es el de Sabine and Tuber, y aquí se evaluó precisamente 6 ciclos en rangos más de menor a igual a 20 años, donde venía el spotting o el manchado, la menorrea, la intensidad del sangrado intenso o sangrado intermenstrual no esperado. Y vean cómo hay una reducción en cada uno de ellos de una manera muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el sangrado intenso cae hasta un 0.9%, la menorrea se dio solo en el 4.9%, y por ejemplo el spotting se presentó de un 28%, cayó a un 15.2%. También evaluando las características endocrinológicas, metabólicas y clínicas de las mujeres no obesas con síndrome de ovario poliquístico, muchas veces son las que corresponden al fenotipo C o al fenotipo D, y que fueron tratadas con un anticonceptivo oral que contiene estradiol y acetato de clormadinona. En este estudio precisamente se evaluaron los síntomas hiperandrogénicos, los niveles de andrógeno, la tolerancia a la glucosa y la composición corporal en las mujeres no obesas que comentábamos. Se incluyeron 3 grupos, 15 mujeres con síndrome de ovario poliquístico y tratamiento con acetato de clormadinona y estradiol de 30, 15 mujeres con síndrome de ovario poliquístico y sin tratamiento, y 20 mujeres sanas con ciclos regulares de 28 más menos 2 días de duración sin tratamiento, que fueron o correspondieron a lo que es el grupo control. Y al hacer la comparación en estos, precisamente de la visita inicial y luego de 6 ciclos de tratamiento, vean por ejemplo cómo
en el sistema de Ferriman-Gallagher, precisamente para la evaluación del hirsutismo, como en la primera y la segunda visitas no se ve en el grupo azul un cambio importante, pero ven en el grupo rojo, que es precisamente donde tenemos el tratamiento, que son los grupos de trabajo, y vean cómo hay una caída del 47%, igual en el acné un descenso del 76%, versus las que no llevaban nada, y en los valores en general del índice de andrógenos libres caen un 75%. Las tres comparaciones tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, tanto con el sistema Ferriman-Gallagher, con escalas de Kluwig y Klingman, y esto refuerza precisamente lo que hemos venido platicando en los estudios previos. Este es un estudio que se publicó precisamente en 2002. Y obviamente aquí, cuando se compararon los grupos entre los que tenían el ovario poliquístico, los que recibieron tratamiento con la combinación con acetato de cromainona, con el grupo control, se observó que el tratamiento precisamente no produjo cambios de peso, ni índice de masa corporal, y ni masa libre de grasa o grasa magra, ni agua corporal total. También el grupo tratado con acetato de cromainona, los niveles de insulina, péptido C, glucosa y relación péptido C-insulina se mantuvieron sin cambios. Y en el grupo que fue tratado también con acetato de cromainona, los niveles de testosterona total, testosterona libre, androstenediona y sulfato de hidroepiandrosterona se redujeron de forma significativa. Y aquí, por ejemplo, este es otro estudio, es el de Schilling, en 2008, que habla de la experiencia precisamente en Chile con el uso de el acetato de cromainona, que es un estudio de tipo no intervencional, donde se evaluó aquí la efectividad, la tolerabilidad y la seguridad precisamente de esta combinación en 593 mujeres. Y obviamente participaron aquí doctores, se vio durante 6 ciclos, que cada ciclo consistía precisamente en 21 días de tratamiento, iniciando el primer día de la menstruación, con una pausa de 7 días libres de toma en las mujeres precisamente que fueron evaluadas. Ok, y en este estudio también la comparación entre la parte basal antes de iniciar el tratamiento y después de los 6 ciclos, se evaluó la parte del peso corporal, muy importante porque como ustedes saben es de lo que siempre están cuestionando las pacientes. Se evaluó la dismenorrea, vean el cambio tan dramático que hay en el segundo renglón, la parte del acné con un gran cambio, el cabello graso, la seborrea, vean también cómo se modificó satisfactoriamente, el sangrado intramenstrual cae hasta un 1.4%, los ciclos irregulares caen un 4.5%, la menorrea cae un 2.5% y la piel normal se incrementa hasta en un 63.6%. Esto es básicamente cómo se repiten en los diferentes lugares donde hacen estos estudios estas características. Y estos son lo que llamamos en la parte de investigación la validación interestudios, es decir, que un estudio termina repitiendo lo demás. Y no son esos estudios únicos que reportan algo que luego ya nadie más pudo replicar en sus demás observaciones o estudios. Y esto es un gran peso en cuanto a la evidencia científica de los beneficios consistentes, repetitivos y confiables precisamente de esta combinación. Evaluando la seguridad y tolerabilidad, pues obviamente el tratamiento fue calificado como bueno o muy bueno por el 96.1% de las usuarias, algo formidable. Los resultados fueron calificados como buenos o muy buenos por el 97.2% de los doctores. ¿Esto qué significa? Que le dieron un método que funcionó, que están contentas, que no les hablaron a reclamar, que no se quejaron de la libido, que les encantó cómo mejoró la piel, que no les impactó en el peso, es decir, todo este perfil favorable. Y se reporta, como debe ser en los estudios, un evento adverso serio, que fue una trombosis venosa al miembro inferior, sin necesidad de hospitalización y con resolución completa. Y esto, recordemos que se puede presentar con cualquier método anticonceptivo, sobre todo cuando tenemos la intervención o el acompañamiento de etinilestradiol, que es el que dispara muchas veces los elementos tromboembólicos que se encuentran precisamente en la cascada de coagulación. Y recordemos que este riesgo es para cualquier anticonceptivo en el primer año de uso. Ya después cae dramáticamente. Por eso es que no se deben de indicar esos descansos al año, porque ustedes indican el descanso, este riesgo de trombosis nuevamente vuelve a aparecer al mismo índice que al principio, que es cuando hay más riesgo. Entonces hay que dar el tratamiento continuo. Los descansos ya no están indicados para el manejo de anticonceptivos en ningún país del mundo. Y obviamente, bueno, la evaluación del peso, vean cómo hubo una pequeña disminución, no estadísticamente significativa, pero hubo una disminución de 200 gramos. La filosofía House dice, que es otro de los que me gusta mucho, las pruebas toman mucho tiempo, el tratamiento es más fácil. Es decir,
Los ensayos clínicos directos, que es lo que hacemos todos los días en la consulta. Calculamos lo que el paciente necesita, hacemos una inferencia, una interpretación clínica en base a los datos y la exploración y damos tratamiento. Y bueno, los anticonceptivos no son la excepción. Hay dos combinaciones, vamos, de esto, que es el régimen de 21-7, que tiene 0.3 miligramos de tinestradiol y acetato cromainona de 2 miligramos. Este está disponible desde 1999 y tiene una conocida reputación en seguridad y eficacia. La versión actual aquí en México se llama, tiene la connotación CD como de un disco, precisamente porque trae las 28 pastillas para facilitar. Es un esquema continuo que facilita que no se olvide y que pues generen esta continuidad más cómoda para ellas y que genere más apego. En resumen, para terminar y poder hablar sobre sus preguntas al respecto, tenemos que el acetato de cromadinona es una progestina derivada de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, que es de potencia baja con un efecto antiandrogénico, que es la segundo lugar en efecto antiandrogénico efectivo específico. Ofrece un excelente perfil de eficacia anticonceptiva ya conocido, con ciclos estables y predecibles y además con un gran perfil de seguridad. Actúa también de manera muy importante bloqueando la 5-alfa-reductasa tipo 1. Esto hace que evita la conversión de la testosterona sérica a dihidrotestosterona y esta que normalmente actuaría en los receptores del folículo piloso, evitando así la producción de sebo, causante del mecanismo de acné y también el hirsutismo. Y no bloquea la 5-alfa-reductasa tipo 2 en el hígado. Y este es uno de los elementos también, además de la parte neuroendocrina, que evita los efectos negativos sobre la libido, que sí se presenta con otras progestinas. Al mantener los niveles constantes de estrógenos y progestina, evita la baja bruta de la progesterona, que es la causante básica de la liberación de enzimas lisosomales, que conducen a liberar los fosfolípidos, el ácido araquidónico, y en consecuencia las prostaglandinas C2 y la E2-alfa, que son las que causan contracciones uterinas intensas en la dismenorrea y en el síndrome premenstrual, que bueno, ustedes ya conocen. También la gran similitud estructural del metabolito MB de la cromadinona con la epipregnenolona, la cual actúa directamente con el receptor GABA, genera una mejoría importante en las pacientes con tendencia a depresión. Recordemos que aquí estaban las de intermedias y severas, que funcionaba muy bien. Y el acetato de cromadinona actúa eficientemente en el síndrome de ovarios poliquísticos o síndrome hiperandrogénico, disminuyendo la cantidad de andrógenos, tanto de origen ovárico como de origen suprarrenal, y esto le genera mayores beneficios en la dismenorrea y además da buen control del ciclo y todo lo que es el síndrome SAHA de seborrea, acné, hirsutismo y amenorrea. Y con esto damos por terminar la presentación, pero estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Abrazo fuerte hasta allá. Muchísimas gracias, doctor Tirán, por su excelente ponencia. Y si justamente nos acaba de llegar a nuestro chat una pregunta que nos dice: ventajas de clormadinona versus drospirenona y cuándo usarla. Pues, recordemos que Drospi, hablando ya de la historia estructural de una molécula que llega al mercado con un gran perfil y con grandes beneficios predicados de manera inicial y que eventualmente, conforme fue la fase 4, ya en el mercado se vio que tenía pues no tantos beneficios como se esperaba. Sí tiene este origen o este beneficio para los receptores mineralocorticoides, pero la potencia que tiene antiandrogénica es menor a lo que va a tener cromadinona. Y recordemos el estudio publicado en 2009, precisamente donde se dio el incremento en el riesgo de eventos tromboembólicos asociados más a esto, que llevó a la notificación del FDA del 31 de mayo del 2011, lo que hizo que se cambiara precisamente la guía de práctica en Estados Unidos para la implementación de esta progestina. Habiéndoles dado todo este rollo previo, es para decirles que los beneficios y perfil de seguridad que tenemos con cromadinona tienden a ser mejores, y en mi particular opinión, ahora sí está hablando José Tirán, no estoy hablando en base de los estudios, tengo una mucho mayor tendencia a prescribir acetato de cromadinona que Drospi. Realmente Drospi está en los últimos lugares de prescripción en lo que hacemos en el instituto. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos llega es: acetato de clormadinona en síndrome de ovario poliquístico.
¿cuánto tiempo esperar sobre todo a reducir las manifestaciones hiperandrogénicas? Esta es una gran pregunta, muchas gracias porque me permite entrar en otra fase. Las guías establecen que para tener un tratamiento efectivo del síndrome de ovario poliquístico tenemos que siempre proyectar a 12 meses por lo menos. Sin embargo, la gran diferencia entre los diferentes anticonceptivos es que los que son antiandrogénicos y con características específicas, como sería el caso de la clormadinona, empezamos a ver efectos desde los primeros 4 meses, con una mayor acentuación a los 6 meses, pero para ver un efecto más contundente a nivel de hirsutismo, seborrea y acné, tiene que ser de los 9 meses en adelante. Perfecto, doctor. Aquí nos preguntan, ¿se puede usar clormadinona como método anticonceptivo por el tiempo que la paciente desee sin descanso? Muy bien, hay muchos estudios, de hecho hay un estudio del doctor Galo precisamente relacionado con esto, donde hemos visto la proyección hacia varios años. El uso continuo de anticonceptivos por 5, 10, hasta 15 años de manera continua, sí que tiene un efecto nocivo en la salud de las pacientes y teniendo un impacto favorable en la reducción de ciertos cánceres, cáncer de ovario, cáncer de trompa, cáncer de endometrio, entre muchos otros. Entonces, el utilizar el método por tiempo prolongado está perfectamente indicado. Lo que realmente yo los invitaría es saber el estilo de vida de su paciente y lo que ella está esperando, ¿verdad?, del método, para poder decidir si vamos a usar un método diario por los beneficios agradados que tiene, como en el caso de la combinación con clormadinona, o es una paciente que necesita un método que le dure 3, 5 años, entonces voltearíamos a ver tal vez algún dispositivo intrauterino, algún implante. Ya depende de cada una de ellas. No hay una receta de cocina para aplicar a cada una de las pacientes, pero sí, por ejemplo, si son pacientes que tienen cuadros hiperandrogénicos, que padecían mucho dismenorrea, que tienen muchos de estos cuadros, pues evidentemente les van a dar una enorme calidad de vida con el uso prolongado de esta combinación. Acetato de clormadinona. Así es. No sé si me escuchó, doctor. ¿En qué pacientes no deberíamos usar acetato de clormadinona? ¿Hay alguna paciente específica? ¿En qué pacientes no deberíamos usar acetato de clormadinona? Ok, muy bien. Evidentemente, cualquier paciente que tiene un historial de antecedentes de eventos tromboembólicos estarán bloqueados todos los métodos que contengan cualquier progestina y etilenilestradiol. También personas que puedan presentar algún tipo de alergia en particular a la molécula, que son casos muy, muy raros, muy poco descritos, también no sería lo idóneo. Igual en una paciente que llega con ustedes y que les está pidiendo, no sé, esta paciente que no se acuerda, que no es constante en el tratamiento, que no tiene un tema hiperandrogénico muy necesario, pues vamos a optar por métodos posiblemente que no sean un dolor de cabeza y que les duren por mucho más tiempo. Pero fuera de esas alternativas así particular, el acetato de clormadinona combinado con el etilenilestradiol es un comodín que permite trabajar con la mayor parte de las pacientes de manera segura, y también con los beneficios agregados que ya platicamos, y el impacto que es ausente en el caso del acetato de clormadinona en la libido es un factor muy importante a favor de la molécula. Gracias, doctor. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre clormadinona y dienogest en el control de la dismenorrea? Bueno, tienen que tomar en cuenta que el perfil de dienogest y los receptores en los que llega directamente dienogest son distintos. Además de que dienogest tiene una vida media que no es mayor a 9 horas. Entonces, en algunos textos han querido hablar de que dienogest tiene un efecto mucho más potente, vamos a decir de alguna manera, pero al tener una vida media tan corta, esto se bloquea. Recuerden que dienogest tiene una actividad estrogénica y testogénica intermedia, o sea, ligeramente. Tiene una actividad antigonadotrópica muy potente y una actividad antiandrogénica no muy efectiva. Entonces, esto habla precisamente de el perfil diferente que tiene. Cuando buscamos hablar de controlar la dismenorrea, yo sé que me pueden decir que cualquier pastilla lo puede hacer en un momento dado, en ciertos grados, porque pues bueno, va a reducir el volumen del sangrado y por ende va a haber una mayor necesidad de contractibilidad uterina y debe de bajar, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay moléculas como el acetato de clormadinona
que tiene otros efectos a nivel precisamente del control de la cascada de coagulación y la producción de las progestinas, así como este efecto glucocorticoide parcial antiinflamatorio, que ayuda a que sea mucho mayor, y por eso es que ven esa caída tan importante, mismo comparado con Drospi. Pueden compararlo con Drospi y darse cuenta cómo es mucho más profundo el control que hay o la caída en los síntomas de dismenorrea con Clorma que con Dienogest o precisamente con Drospi. Ahí es donde estribaría la diferencia. Perfecto, doctor. Otra pregunta es, me dice, ¿cómo es que la ciproterona, siendo el más potente antiandrogénico, debe ser dejado de lado por clormadinona para controlar estos signos de hiperandrogenismo? ¿En qué caso sería preferible el primero? Bueno, a ver, ok. Entonces, primero vamos poniendo las premisas en orden para hacer claro. Todos los métodos, o sea, todas las progestinas de las que estamos hablando, todas son buenas y todas son útiles en diferentes casos. El acetato de clormadinona comparado con ciproterona es el más potente que hay antiandrogénico. Y entonces el uso de este medicamento ciertamente ha marcado durante muchos años las guías precisamente para el control de los cuadros hiperandrogénicos y de ovario poliquístico persistente. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes se fijan, los dermatólogos siempre en lo que piensan para este tipo de cosas es ciproterona antes que otra cosa. No significa que sea superior o que uno sea superior que el otro, son perfiles distintos. Cuando tenemos cuadros que son recurrentes o cuadros que son de difícil control, hay veces que tenemos que escalar a ciproterona o desde un inicio arrancar con ciproterona. Cuando tenemos un cuadro donde vemos que la paciente se puede beneficiar junto con los demás agregados, clormadinona va a llevar la mano precisamente. Pero ya hay que, esta evaluación tiene que ser en base a cada caso. No, como les digo, no hay una fórmula de cocina o no es una competencia de quién es mejor o quién llega primero a la meta. Aquí es qué es lo que mejor le funciona a cada paciente. El efecto antiandrogénico tan marcado de ciproterona es muy útil, por ejemplo, en fenotipos A y B, donde también hay un incremento de peso muy importante y son esas pacientes que tienen mayor índice de complejidad. Pero clormadinona en esos casos, coadyuvado a veces con algún otro medicamento como la metformina, también va a funcionar. Entonces, realmente tenemos que ver más bien qué es lo que necesita cada paciente para decidir cuál es la mejor opción, tomando en cuenta las necesidades y lo que les puse, el orden precisamente de cuál es el más antiandrogénico al menos antiandrogénico. Y normalmente su rango de decisión va a estar siempre o más cargado a la parte de ciproterona y clormadinona, y ya en un segundo plano Dienogest o Drospi. Perfecto, doctor. Aquí nos preguntan si hay alguna ventaja en prevención del cáncer ginecológico con respecto a otros anticonceptivos orales. Si hay alguna ventaja de prevención. Realmente no hay un estudio que haya diferenciado, que yo tenga conocimiento, entre los diferentes cánceres en anticonceptivos orales combinados. O sea, no hay. Lo que básicamente genera esta mejoría es precisamente porque hay una suspensión de lo que es el ciclo hormonal habitual, no hay este consumo de óvulos mes con mes, y bueno, también este incremento en el espesor de lo que es el moco cervical y el aplanamiento del endometrio, pues reduce la capacidad mitótica que tiene, y esto pues obviamente es lo que genera esa reducción, pero esto va a ser en general con cualquiera de estas combinaciones. No hay un estudio, como les repito, que yo conozca con toda honestidad, que compare cada uno de ellos para un mayor beneficio o menor beneficio respecto al cáncer. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta aquí. Si clormadinona produce sequedad de piel en algunas pacientes, ¿se debe cambiar a otra progestina? Bueno, evidentemente tenemos que ver el beneficio de la paciente. Cuando hay cambios en la piel tan marcados de resequedad, hay que también evaluar qué otro aspecto está pasando. Por eso es que el tratamiento del cuadro hiperandrogénico debe ser multiespecialidad, y hay que incluir también ahí al dermatólogo para ver que no hay algún otro factor que esté relacionado. Antes de contemplar en cambiar el acetato de clormadinona o cualquiera de estas otras combinaciones,
donde muchas veces la paciente ya llegó a una estabilidad, que es lo que ella necesita. Toquemos base con el dermatólogo a ver si no hay alguna otra condición de piel que pudiera estar condicionando esto. Muchísimas gracias, doctor. Y por último, nos dicen que qué tan cierto que usar anticonceptivos orales por muchos años seguidos puede causar algún tipo de esterilidad en la paciente. Eso es algo que yo le llamo un mito, si me disculpan, pero sé que es parte del argot médico, pero es un mito eclesiástico. No hay un estudio que haya demostrado que el uso de anticonceptivos orales esté asociado con esterilidad, ni el uso prolongado. Esto mismo se repite y ahorita estoy seguro que lo están viendo también en su país, como nosotros aquí, con el tema de las vacunas anti-COVID, que ahora dicen que también generan esterilidad. En su momento dijeron que la vacuna contra el virus del papiloma humano también las dejaba estériles. Como que este es un sonsonete que trae dando vuelta en los grupos radicales o en esta zona de desinformación que termina generando un impacto lamentablemente lascivo o nocivo en la confianza que pueden tener las pacientes en un método que les puede permitir una enorme mejoría en su calidad de vida. De donde yo tengo conocimiento, no hay un solo estudio que haya demostrado eso, al contrario, si va a llegar un problema de infertilidad o esterilidad, va a ser por otras razones, y les doy un ejemplo contrario. Muchas veces en pacientes que tienen problemas de síndromes hiperandrogénicos que no ovulan, pues les damos estos métodos precisamente para que puedan ovular y embarazarse. Entonces, más bien es al revés. Gracias, doctor. Y por último nos dice, ¿cuál es su experiencia entre los métodos continuos de 21+7 y los de 21? ¿Qué ventajas ha visto usted en estos tipos de esquemas? Es una gran pregunta, muchas gracias. En general, los esquemas 21-7 y los 24-4 continuos están diseñados para generar un mejor apego. Al generar una continuidad en la cual no hay que preocuparse ni recordar, oye, ¿en qué día me la dejé de tomar? Cambio de un día a otro, mejora en cuanto a la predecibilidad precisamente de cuando viene el ciclo, disminuye la cantidad de sangrados intermenstruales y genera mucho mayor apego precisamente porque no hay esas pequeñas variaciones de 1 o 2 días porque muchas veces se les olvida y ya nomás programan que a la misma hora van a estar tomando la pastilla. Esto, por eso es que ha cambiado los esquemas prolongados de esta manera y es precisamente para mejorar un beneficio o dar un mayor beneficio a los pacientes en el apego precisamente a la toma del medicamento. Por último nos acaba de llegar otra pregunta, es que un buen número de pacientes me quejan de aparición de acné y solicitan algún cambio de método. ¿Cómo afrontar este problema? Bueno, recordemos que al inicio este cambio en el control de la cantidad de andrógenos que están circulantes puede generar también un incremento en la cantidad de acné, pero luego va a haber una caída, y en la mayor parte de los casos siempre es una caída. También contemplemos que hay otros orígenes del acné, por eso les comentaba que hagamos esto un cuadro o un tratamiento con otras especialidades como los dermatólogos, porque el acné también puede ser por infección en la piel, puede ser de origen de ansiedad, por ejemplo, puede ser también relacionado con otros factores glandulares precisamente. Entonces, veamos lo más integral. Obviamente lo más fácil que las pacientes dicen es echarle la culpa al método y por eso es importante que cuando empiecen con el método les expliquen que el beneficio mayor lo van a ver los 6 meses, empezando por los 4 meses, pero que al inicio pues puedes seguir igual y traer ellas ya previamente una curva de crecimiento del acné que conforme entre el medicamento va a empezar gradualmente a bajarla. Y considero que esa señalización que hacen las pacientes, que también nos pasa acá igual, de que la culpa es del método, está basado más bien en un tema de intolerancia y de desesperación porque quieren soluciones rápidas, inmediatas, y pues hay que explicarles que pues no sucede de esa manera, ¿verdad? No hay un medicamento mágico que en una sola toma al día siguiente les vaya a quitar el acné. Ok, doctor, muchísimas gracias por su ponencia, por la respuesta a las preguntas que han surgido en el público asistente. Le agradecemos mucho y lo invitamos a nuestras próximas sesiones. Ya estaremos conversando con usted para que nos puedan seguir brindando toda su experiencia
aquí en nuestros próximos eventos científicos, doctor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, encantados de siempre poder colaborar. Les mando un abrazo fraternal hasta allá y espero que se estén cuidando y hayan logrado ya vacunarse todos, y si no, pues hay que pelear por acceder a las dosis, que es la manera de vencer al COVID. Cuídense mucho y como siempre estoy a sus órdenes. Un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias.